Ya, gracias a Dios, estamos en el aire. Variedad Cristiana de como siempre, comprometido con la palabra de Dios. Hoy queremos extenderle nuestro agradecimiento a todas las personas que ya se han suscrito a nuestro canal. Y en especial, queremos agradecer a esas personas que desde el día uno han dicho que sí a este proyecto. Una vez más, públicamente, quiero extenderle mi agradecimiento a nuestro hermano Edwin, mejor conocido como el profe de la Iglesia Evangélica Pentecostal Cairo Nuevo Renacer, allá en los Estados Unidos, en el estado de Rhode Island. Él fue quien nos donó las luces que hoy tenemos para que pueda usted ver este ser bien alumbrado. Gracias por creer en nosotros y por el aporte. También quiero agradecer públicamente a nuestro hermano Lisandi Polanco, un joven que de la nada lo conocí en una actividad que nosotros hicimos en nuestra iglesia, invitamos a la congregación completa, yo no sabía que él era de esa iglesia, él fue ese día y el Espíritu Santo puso la gracia, vio nuestra forma y desde que vio nuestro proyecto dijo, aquí estamos, varón, y lo apoyamos. Y esa persona fue quien nos donó un dinero para nosotros poder comprar la cámara que nosotros tenemos. Gracias, Lisandi Polanco, donde quiera que esté, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Por personas como ustedes, es que nosotros todos los días nos levantamos con una actitud de guerrero, de seguir trabajando para Dios, de que lo que estamos haciendo está llegando y eso es lo que nosotros queremos. De verdad, gracias una vez más. Si eres nuevo en entrar a este canal y todavía no te has suscrito, yo quiero recordarte que no olvides seguirme en todas las plataformas digitales. Ya nos encontramos en Facebook, en Instagram como Variedad Cristiana de G, así mismo. Variedad Cristiana de G, usted lo busca así mismo en todas las plataformas digitales y nos puede seguir. Síganos buscando en todos los medios digitales porque queremos seguir expandiéndonos a todas las plataformas digitales para poder llegar con este mensaje de salvación a todo el mundo. Queremos alcanzar a otro para Cristo. Así que mis amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a entrar hoy al contenido que hemos creado para usted en el día de hoy. Hoy hablaremos sobre los tres evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a tratar de dar un estudio de manera simplificada para que usted pueda tener previamente una idea en qué consisten los evangelios, para que cuando usted lo estudie, usted pueda sacarle el mayor provecho. Así que permítame decirle que se denomina o se conoce como los evangelios sinópticos a tres de los cuatro evangelios canónicos. En específico son Mateo, Marco y Lucas. Esos tres libros son los que se conocen como evangelios sinópticos y se le denomina de esa manera porque ah, tienen una coincidencia, una similitud en la forma narrativa y textual. Si nosotros buscamos la etimología de la palabra sinóptico, nos vamos a dar cuenta que es una palabra griega que lo que quiere decir ver junto. En un lenguaje más llano, una sinopsis, no una sinopsis, sino ser sinóptico, lo que quiere decir es ver una cosa de diferentes puntos de vista y emitir su opinión acerca de eso. Básicamente, cuando se hace referencia a los evangelios sinópticos, lo que está diciendo es que tres personas hablaron acerca de la vida de Jesucristo, pero desde ópticas diferentes. Pero los tres hablaron de lo mismo. Los evangelios narran la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí es donde tenemos más datos acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo de manera personal, cuando una persona se convierte recientemente, yo les recomiendo que en vez de empezar por el libro de Apocalipsis o por el libro de Génesis, empiece por los cuatro evangelios para que conozca a su Salvador.
para que conozca a, a quien él está siguiendo. Es muy importante. Eh, en los evangelios están los datos suficientes que nosotros necesitamos para conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay mucha información acerca de Jesucristo con relación a la salvación, más que suficiente para que nosotros nos sintamos satisfechos. Los mismos evangelios, hay un texto que dice que si se hubiese escrito todas las cosas que Jesucristo hizo y dijo, no cabieran en el mundo. Por eso, los evangelios básicamente tienen resumida la parte que Dios entendía que nosotros necesitábamos saber. Es importante dominar esto al pie de la letra porque cuando tú decides estudiar estos libros, puede al momento de estudiar tener una panorámica previa en cuanto a lo que tú te vas a enfrentar. Eh, y vamos ahora a entrar en detalle. Yo quiero hablar libro por libro de cada uno de ellos, de qué trata, para quién fue dirigido su mensaje, para que eso le pueda a usted ayudar a concentrarse mejor al momento de estudiar estos libros. Recuerde que yo hice énfasis desde el principio que los evangelios sinópticos son tres, pero en total hay cuatro evangelios. Hay cuatro evangelios que hablan sobre la vida de Jesús. Eso lo vamos a plantear. Juan no es un evangelio sinóptico, pero es un evangelio. Sí habla sobre la vida de Jesús. Y vamos a emitir la opinión de por qué es considerado por los eruditos un evangelio diferente. No es que transmite un mensaje diferente, sino que vamos a entrar ahí. No se desespere, vamos para allá. Así que esas son de las cosas que a mí me gustan de los estudios, que en los estudios nosotros podemos tomarnos nuestro tiempo, podemos hacer preguntas, podemos hablar de manera pausada, nadie nos está esperando. La idea del estudio es que usted pueda comprender. Así que, como siempre, en la tabla de comentarios, si usted tiene alguna pregunta con relación a los evangelios sinópticos y no se la respondimos mientras estamos dando estos estudios. Recuerde que nosotros tratamos de hacer estudios que podamos llevarlo a la plataforma de YouTube, ya que las personas básicamente no quieren dedicarse a ver un video de una hora. Nosotros estamos tratando de buscar la manera de hacer el video resumido, pero que sean concretos, que hablen ahí, ¡pam! Y la gente tenga una idea rápida. Eh, pero puede ser que se nos escapen algunas cosas, pero usted nos deja ahí en en la tabla de comentarios si no damos todas las informaciones y también usted puede aportar porque también nosotros aprendemos de ustedes. Así que vamos a explicar. Lo primero que vamos a explicar es el primer. Vamos a hablar así mismo, en el mismo orden en que se encuentra la Biblia. El primer evangelio es Mateo. ¿Quién fue Mateo? Mateo fue uno de los 12 discípulos elegidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso le da una credibilidad total a su libro. ¿Por qué? Porque Mateo fue un testigo ocular de Jesucristo. Mateo no investigó. Mateo escribió de lo que vio. O sea que es una fuente confiable. Mateo era judío. Y es importante resaltar que su libro va destinado a la comunidad judía específicamente. Mateo trata de presentarle a los judíos a Jesucristo como el Mesías esperado y profetizado por Isaías. Si usted nota, inmediatamente en el primer capítulo de Mateo, él empieza hablando sobre la genealogía de Jesucristo. O sea, como el mensaje es destinado, ese evangelio fue pensado para la comunidad judía. Mateo, como judío y conocedor de su cultura, inmediatamente presenta a Jesucristo en lo que a los judíos les gusta, la genealogía. Recuerde que para la cultura judía eso es muy importante porque eso dice de qué tribu te pertenece
y unas cuantas profecías que hay de la palabra de Dios vienen encaminadas en cuanto a la genealogía. Y recuerde que Isaías profetizó de la genealogía del Mesías del Salvador y Mateo como judío le presenta la genealogía de Jesucristo que cumple con todo lo profetizado por la palabra de Dios, de que Jesucristo era el Mesías, porque él quería presentarle a las personas diciéndole, miren, ese Cristo que anda aquí en las calles, ese es el Mesías esperado. Recuerde que cuando Cristo vino, a la tierra, fue rechazado por la comunidad judía. Lo rechazaron y fueron ellos quienes los crucificaron junto con los romanos. Entonces, básicamente, Mateo lo que quiere es decirle a los judíos, miren, este es el Mesías, y le habla en su lenguaje, en lo que ellos entienden, en lo que ellos conocen. Y yo siempre he dicho que no es por falta de información acerca del Mesías, ni de que Cristo no haya presentado argumentos necesarios para decir que él era el Mesías, que los judíos no lo aceptaron. Básicamente es por su necedad, por su capricho, por su religiosidad. Y por eso nosotros tenemos que mantener nuestras oraciones orando por los judíos, hermano. Siempre ore por los judíos para que Dios tenga misericordia de ellos, Dios abra sus ojos, porque yo sé que es bien lento, pero en los últimos años se ha visto un despertar de algunos judíos eh, que no son prosélitos, sino nacidos de allá de Israel, que ya se están convirtiendo en el Evangelio de Jesucristo. De manera pública yo conozco a David Damon. David Damon es judío y aceptó a Cristo como su Salvador y anda predicando el Evangelio. Lo puede buscar en las redes sociales. Muy bueno. Yo lo recomiendo. Yo escucho su mensaje y me gusta. Y él es judío, original judío y aceptó a Cristo. Yo sé que tenemos que seguir orando porque eh, Dios está haciendo la obra, amados hermanos. Nosotros tenemos que ser siempre diligentes en la oración. Así que cuando usted empieza a leer el libro de Mateo, usted va a tener una idea acabada para quién fue dirigido ese mensaje y los términos que él utiliza. Por eso siempre es importante, yo recomiendo a las personas a leer acerca de la cultura judía. Hay un libro que yo se lo recomendaría, se llama Antigüedades Judías de Josefo, Claudio Josefo, lo puede buscar en la librería cristiana, en internet, en las plataformas digitales. Y son libros que hablan acerca de esa cultura judía y eso le va a ayudar a usted a entender un poquito mejor el contexto histórico en el que estaba hablando Mateo y cómo se desarrollaron las cosas. También le voy a recomendar este librito que mira, se llama Uso y Costumbre Judía. Es muy bueno también, habla sobre la cultura judía y más en los tiempos de Jesús. Así que aquí le va a dar algunos detalles para los que les gustan el estudio, para los que les gustan profundizar. Recuerde que la Biblia nos llama a escudriñar, dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ya, después que usted esté claro que Mateo le habla a los judíos, usted va a tener una idea y va a decir, ok, perfecto, ya yo sé a quién va dirigido este mensaje. Porque los otros evangelios van destinados a otro grupo y por eso usted puede encontrar que ellos hablan acerca de lo mismo, inclusive repiten milagros, hay milagros que se repiten en algunos otros lugares, pero usted ve que tiene una perspectiva diferente. Entonces, es importante saber eso. A mí me gusta mucho Mateo, yo soy loco con Mateo. Yo amo la palabra de Dios completa, pero
como le digo, me gusta mucho leer Mateo porque yo entiendo que él dirige su mensaje a las personas más difíciles de explicarle las cosas. Porque los judíos recuerden que son personas bien preparadas. A nivel académico, son preparados. O sea que el libro de Mateo no es un libro, por así decir, tan sencillo. Es un libro que te manda a estudiar. Por eso que me gusta mucho. Porque va dirigido a un público exigente, un público que conoce, que sabe. Y por eso fue que Dios eligió a Mateo. Recuerde que Mateo era un ex recaudador de impuestos. El tipo tenía mucho conocimiento de estadística. Por eso es que él sabe todo. Porque él se sabía toda esa genealogía. Porque inclusive la genealogía se utilizaba para cobrar impuestos. Y a ti te cobraban hasta lo que debía tu papá atrás. Y tú tenías que saber, él llevaba ese orden. eh, Inclusive hay una serie, no sé si usted la ha visto, que son series. No es que necesariamente todo lo que ponen ahí está en la Biblia. Ellos ponen alguna idea, pero me gusta cómo ellos eh, simbolizan al personaje de Mateo. Se llama Los Elegidos. En vez de que vea una serie ahí secular, ve esa serie ahí, que eso está bien. Usted aprende ahí de la palabra de Dios porque eh, muchas de las cosas que están ahí presentan realidades bíblicas. Y me gusta cómo presentan a Mateo. Es una persona bastante capacitada. Entonces, vamos a hablar ahora el próximo evangelio que sigue, Marco. Marcos. Marco era un judío también, que aunque no era uno de los 12 discípulos, la Biblia, el testimonio interno de la Biblia presenta que Marco fue un discípulo, un compañero, un amigo del apóstol Pedro. Pedro sí fue un testigo ocular de Jesucristo y Marco escribió basado en lo que Pedro le dijo. O sea que no fue que Marco empezó a escribir sin ninguna eh, investigación, que escribió a lo loco, no. Marco, aunque no fue uno de los discípulos de Jesús, ni fue uno de los apóstoles, él sí escribió recopilando información de una fuente real y fidedigna, que era Pedro. Y para eso tenemos un registro aquí en la palabra de Dios. Yo quiero que usted busque en su Biblia. Yo lo tengo por aquí anotado, porque tengo que hacer un guión, porque no me puedo memorizar todo eso de memoria, pero aquí lo tengo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. Ahí la Biblia narra, nos dice sobre el aprecio que tenía Pedro hacia Marcos. Marco también, junto con su mamá, está en el libro de los Hechos, presenta que le dio alojamiento a los primeros cristianos. O sea, hay muchas evidencias en los libros de Hechos acerca de quién fue Marco. Fue una persona judía que se dedicó al cristianismo, que creyó en la doctrina de los apóstoles y anduvo con los apóstoles, lo conoció a los apóstoles y escribió basado en lo que le dijeron ellos. O sea que es una fuente fidedigna. Entonces, se cree que el libro de Marco está destinado a los helenistas. ¿Quiénes eran los helenistas? Bueno, los helenistas eran un grupo de judíos que practicaban la cosmovisión de los griegos. O sea, era un grupo de judíos que básicamente no tenían la misma como cosmovisión que tenían los judíos nacidos en Jerusalén. O sea, eran judíos, eh, guardaban la ley de Moisés, pero no de una forma religiosa como lo veían
los judíos nacidos en Jerusalén. Básicamente, para que usted tenga un mayor entendimiento, es como el típico caso de nosotros los dominicanos. Vamos a Estados Unidos, tenemos un hijo allá, el hijo por default es dominicano porque tú eres dominicano, pero al nacer en otro país, en otra cultura, pues tú recibes esa nacionalidad y si te crías ahí, vas a crecer hablando ese idioma y conociendo esa cultura. Eso eran los helenistas, eran judíos que nacían en la parte de los griegos y se criaban con esa cultura, pero ellos conocían como siempre su tradición, su cultura judía y tenían como una cosmovisión diferente a los judíos nacidos en Jerusalén. Es importante que ustedes sepan eso. Por eso, según los judíos nacidos en Jerusalén, los helenistas son paganos también. No lo consideran puro. Pero es importante, quería resaltar eso para que usted tenga ese entendimiento, porque Marco dirige su mensaje a él. Marco quiere presentarle a Jesucristo a ellos. Y si usted nota, ya hemos hablado de dos evangelios y cada uno básicamente tiene una dirección, tiene un público. Y es importante resaltar eso porque al tú dirigirte a un público, usted se va a dar cuenta que debe haber un cambio en cuanto a las cosas, porque siempre el propósito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha sido llevar un mensaje claro. A Jesucristo siempre le ha gustado hablar claro. Por eso cuando Jesucristo hablaba con un agricultor, le hablaba de lo que él conocía de agricultura. Si Jesucristo hablaba con un mecánico de carro, por así decir, le hablaba sobre mecánica de carro, porque el objetivo de Jesucristo era que la gente lo entendiera. Y por eso usted ve, bajo la misma inspiración del Espíritu Santo, estos hombres de Dios escribieron muy específico para que la gente pudiera entenderlo con lo que ellos estaban hablando, con lo que ellos estaban diciendo. Entonces, Marco es una fuente confiable también. Todos los evangelios son una fuente confiable. Pero quiero decir que se dirige a un público diferente y eso es importante tenerlo en cuenta cuando tú estás leyendo, porque eso te dice, ok, pero por eso es que él utiliza este tipo de argumento, porque se está dirigiendo a otras personas que tienen otra cosmovisión, pero para explicarle el mismo mensaje. Yo de manera personal hago eso cuando yo hablo de la palabra de Dios. Yo estudio mucho el público cuando yo voy a hablar de la palabra de Dios. Yo puedo agarrar y meterme por un barrio y yo no puedo agarrar y empezar a esa gente de barrio que posiblemente ni siquiera terminaron el bachillerato, a empezar a utilizar términos académicos, términos de instituto bíblico para transmitir el mensaje de Jesucristo, porque no me van a entender, no me van a entender. Y la idea de predicar la palabra del Señor no es que la gente vea que tú tienes verbos, que tú dominas libros, no, no, no. La idea es que la gente entienda, que la gente entienda. Entonces, yo cuando voy allá a los barrios a predicar a la gente, yo le digo en su término, dime a ver, ¿qué es lo que está pasando? Mira, manito, yo lo que está pasando, tú necesitas aceptar a Jesucristo, porque si tú no aceptas a Jesucristo, háblale claro, claro, porque eso es lo que Dios quiere que la gente entienda. Y vamos a entrar ya al tercer evangelio sinóptico, Lucas. Este es el evangelio que tiene dentro de el texto, eh, o sea, se me fue la palabra, pero son de los críticos de la Biblia. El texto crítico, esa es la palabra. Ese es el libro que tiene más en contra a los estudiosos que tienen diferentes opiniones, porque es un libro donde Lucas no era judío.
Lucas era griego y él investigó. También hay registro en la Biblia de Lucas compartiendo con el apóstol Pablo. Eh, Se dice que Lucas era un buen amigo de Pablo. Eso usted lo puede buscar en el libro de Colosenses, capítulo 4 versículo 14. Búsquelo ahí, que ahí habla sobre esa amistad que tenía Lucas con Pablo, pero Pablo, recuerde que tampoco fue un testigo ocular de Jesucristo. Pablo no vio al Jesús histórico, sí vio al Jesús espiritual, porque Jesús se le apareció en visión, pero Pablo sí conoció a los apóstoles. Pablo conoció a los apóstoles. Las evidencias que tenemos de Lucas es que Lucas compartió con Pablo y sí tenemos registro de que era un doctor, o sea, que era una persona académicamente preparada y él se preocupó por presentar la vida de Jesucristo, según el relato de sus primeros versículos, a un hombre llamado Teófilo. No se sabe quién era Teófilo, pero se cree que era una persona que estaba interesada por conocer a Jesús y que no era de origen judío. Yo siempre he dicho que siempre nosotros los gentiles estábamos involucrados en el plan de Dios, siempre desde el principio. Por eso es que eso le pica mucho a los judíos y quieren inclusive sacar como un libro inspirado a el libro de Lucas, porque dicen, Lucas no era judío, porque él estaba escribiendo como que si a eso no le daba el derecho. Eso es lo más bonito de Jesucristo, que rompió todos los paradigmas religiosos y que Él elige a quien Él quiera, cuando Él quiere y a la hora que Él quiera. Eso es lo que más me encanta de mi Dios, su soberanía. Cuando el hombre quiere ponerle como regla a Dios, pero ven acá, Dios hace lo que quiera. Entonces, Lucas, aunque no fue judío, fue un hombre de Dios que se dedicó al cristianismo, que creyó en la doctrina de los apóstoles y que tenemos evidencia interna en la Biblia de que anduvo con Pablo. Bueno, Lucas investigó, hizo un análisis exhaustivo de toda la vida de Jesucristo. Y si usted nota, Lucas como un doctor, él básicamente quien resalta los milagros de Jesús con más ponderación, porque al ser médico, él conocía cuando una parte del cuerpo estaba bien dañada, que no tenía una solución, y él como que ilustra más los milagros de Jesús de una forma más, como que cuando tú lo lees, tú sientes como que tú estás ahí, como más visible. Por eso le dicen el médico amado, le dicen a Lucas, un hombre de Dios, quien escribió su mensaje para la comunidad griega. O sea que si usted se da cuenta, cada uno de los evangelios está dedicado a un público diferente, pero habla de lo mismo. Eso es sí, no, sí. Entonces, es importante que usted sepa eso para que cuando usted estudie los evangelios parte por parte, usted lo analice de manera tranquila y sepa que no hay ningún tipo ah, de contraste entre ellos. No hay ningún tipo de contraste. Porque yo me encontré con un varón que me eligió, una vez me tiró y me dijo, ministro, léame esos versículos. Entonces él me mandó una cita del libro de San Juan y una cita de el libro, me parece, de uno de los otros evangelios. Entonces parecía ser que había eh, un contraste, como que no coincidían. Y ahí yo le expliqué, ministro, lo que está pasando ahí es que son evangelios sinópticos y este, son diferentes hombres que escriben de diferentes perspectivas y diferentes investigaciones y no hay un orden de que esto pasó primero, esto pasó después. No, no, no. Cada quien escribió bajo su propia perspectiva desde sus investigaciones, de lo que vio. Y por eso usted puede
como te digo, creer que, pero ¿por qué se habló aquí si esto pasó primero? No, no, no hay un orden cronológico. Yo siempre le he dicho a las personas, la Biblia no tiene un orden cronológico. Eh, entonces, hablando sobre eso, ya que hemos mencionado los evangelios sinópticos, como son cuatro los evangelios, vamos a explicar por qué Juan no es un evangelio sinóptico. Bueno, pues Juan no es un evangelio sinóptico porque Juan tiene un destino diferente. A Juan se le conoce como el evangelio espiritual. Si usted nota, el libro de Juan presenta a- al Jesús Dios. Él presenta la parte espiritual de Jesús. Mateo, Lucas y Juan básicamente hablan del Jesús histórico, del Jesús encarnado que vino a la tierra ya hace más de 2000 y pico de años a traer el mensaje de salvación y a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ellos enfatizan a ese Jesús histórico que inclusive hay registros que hablan acerca de la evidencia de que Jesús existió aquí en la tierra. Inclusive eso es aceptado por muchos judíos. Jesús sí existió. Ellos no lo reconocen como Dios, pero sí saben que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Si usted quiere que hablemos sobre eso algún día, me puede dejar escrito ahí en la tabla de comentarios y podemos mencionar esas evidencias que existen de personajes que ni siquiera son cristianos, donde hay registro que hablan de que Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces, eh, Juan básicamente dedica su mensaje a hablar sobre la parte espiritual de Jesús. Juan es que dice que Jesús es Dios y que es la segunda persona de la Trinidad. Básicamente Juan es quien explica lo que se le llama la unión hipotática. Si usted quiere saber acerca de eso, también investigue o en otro momento podemos hablar sobre eso. Pero Juan es que explica ese hombre encarnado que estaba en la tierra llevando la palabra de Dios. No era un hombre común y corriente, sino que era Dios, Dios encarnado en la tierra. Por eso ese libro de San Juan es que él más choca con los testigos de Jehová, con los adventistas que no quieren reconocer que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo sí es Dios. Por eso en cada uno de sus milagros, en ocasiones le decía, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de perdonar pecado porque es Dios. Jesucristo no era un profeta como quieren venderlo. Que Jesucristo era un profeta, un hombre sabio que vino en la tierra, un hombre inteligente que trastornó la sociedad. No, no, Jesucristo era Dios. Y por eso, después que él llegó a la tierra, de su aparición aquí en la tierra hace más de 2000 y pico de años, todavía se sigue hablando de Jesús. Es tanto así que Jesucristo dividió la historia en dos. Si usted busca todos los datos históricos en el mundo entero, hasta en historias seculares, se toma como parámetro el antes de Cristo y el después de Cristo. O sea, había otra vida antes de que Cristo se apareciera en la tierra. Y después que Cristo vino, también cambió el sistema, el pensamiento, bloqueó la mente de todo el mundo, trastornó el mundo, porque Él es Dios, revolucionó el mundo. Su nombre se llama Jesucristo de Nazaret. Así que Juan, por eso no es un evangelio sinóptico, porque él tiene una temática diferente, presenta al Jesús espiritual y usted va a notar que quizá en algunas cosas puede que concuerden con otro evangelio, pero no en su totalidad. En su totalidad, Juan es totalmente diferente. Recuérdese que Juan es conocido como el apóstol del amor, el discípulo del amor, y es un hombre que Dios lo utilizó para básicamente hablar sobre cosas espirituales. Juan fue quien escribió el libro de Apocalipsis y quien Dios le dio toda esa revelación. Y asimismo en el libro de San Juan, Dios le revela a él el verbo. Él es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Así que
Espero que con la explicación que hemos dado en el día de hoy, hoy tú puedas entender cuáles son los evangelios sinópticos y por qué Juan es diferente a esos tres evangelios, y desde el día de hoy puedas compartir esta enseñanza con otra y sacarle el mayor provecho al momento de estudiar los evangelios. Estúdialo a capacidad, apréndetelo bien, porque ahí estás conociendo a tu Salvador, a quien tú decidiste seguir, a Jesucristo, y compártelo. Mira, si tú estudias estos libros, te vas a enamorar de Jesús. Cada día más te va a convencer del poder de Jesucristo y te vas a ver reflejado tú ahí. Esos son mensajes importantes. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Recuerde que el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que los apóstoles y las personas que escribieron el Evangelio estaban haciendo, llevando las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos que seguir dándole continuidad a eso. Háblele a la gente del Evangelio. Hay cosas a veces que son cosas para la iglesia, para una persona que tiene un mayor conocimiento, y a veces hay gente que quieren empezar a pelear sobre la teoría del huevo y la gallina y hablar cosas que en el momento no tienen sentido y que no edifican el alma y no se enfatizan en conocer al Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, amigo que me está escuchando, empiece y conozca bien a Jesucristo. Empápese bien de Jesucristo y luego usted puede conocer otro tipo de cosas al paso, tranquilo, sin tener apuro. Pero yo le garantizo que si usted conoce bien los evangelios, con esto es más que suficiente para que su alma se salve. Así que, si te ha gustado este contenido, dale like, no olvides escribirnos en la tabla de, de comentarios que tal lo estamos haciendo, y síguenos apoyando. Como siempre, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y nos esperamos en otro capítulo más de este, tu programa, Variedad Cristiana de G.